Muy buenas noches, bienvenidas a esta, la lección número 3 de didáctica de la lectoescritura. Para el día de hoy vamos a conocer dos métodos muy sencillos y que la verdad son muy pocos conocidos en todo lo que tiene que ver con el proceso de alfabetización de los niños. Hablamos de un primero que es el método global, un método muy importante que tiene fuertes referencias teóricas por ciertos fuertes teóricos muy importantes a nivel de la pedagogía. Encontramos el primero, que es Ovidio de Crowley, un teórico muy importante a lo largo de la historia, y toma investigaciones de sus antecesores o de sus precursores, como fue Jacob Frey, que fue un religioso, y José Viraglogi y Federico Yedic. Él toma, digamos, algunos apartados de que estos últimos hablaban acerca de los procesos lectoescritores que se estaban manejando con los niños, donde lo que hacían era una pequeña deconstrucción, donde miraban sobre todo las desventajas de los métodos anteriores que nosotros ya hemos visto en clase, como el método silábico, el método fonético y el método alfabético. Entonces ellos cogían estos tres métodos y miraban las desventajas. De ahí dejaron unos apartados y ya fue Ovidio de Crowley quien se encargó como tal de investigar más acerca del tema y más o menos hacia el siglo XVIII él empieza toda una investigación y sobre el siglo XIX se organiza definitivamente el método global. El método global consiste precisamente en que se toma un todo y no se mira por particularidades ni por partículas. En los anteriores métodos que habíamos visto pues en clase, mirábamos que por ejemplo se miraba letra por letra, que se miraba el fonema, pero o que se miraba las sílabas. Acá no, acá lo que se hace es que se dirige una lectura global y se hace por primera vez algo que nosotros llamamos en la pedagogía que es lectura de imágenes. Y está la imagen y está el nombre completo de la imagen en la parte de abajo y esta es como tal el proceso lectoescritura. Dentro de esta lectura global se dirige la percepción y el reconocimiento global de todas las palabras escritas en una etapa y donde se aproximan todo lo que tiene que ver directamente con un lenguaje escrito y con un código comunicativo que nos permite a nosotros tener articulación y referenciar todo acerca de las palabras y todo lo que es permitir referenciar de alguna manera la forma en cómo se leen y cómo se escriben en su totalidad. Este proceso no persigue como tal una lectura en sí, sino lo que más persigue es el proceso de escritura y adquirir conciencia en la grafomotricidad de las letras o en la grafomotricidad de los niños y en la grafía de las letras, es decir, la forma que tienen las letras y busca más que todo representar la escritura como un lenguaje oral. Entonces, por primera vez dejamos al lado un poco el proceso de lectura para dar más énfasis en el proceso de escritura. Y por lo tanto se desarrolla de esta manera una habilidad global que permite reconocer las palabras, el significado de estas palabras como un todo y relacionarlas de esta manera en su desenvolvimiento, como lo que vemos acá. Entonces, dentro de la lectura global, en el ejemplo que vemos acá, siempre se asocia directamente el objeto con el nombre completo de ese objeto. ¿Listo? Bueno, dentro de la lectura global hablamos que uno de los procedimientos o de sus ventajas es precisamente que el reconocimiento de palabras por el contexto permite precisamente que el niño conozca de forma habitual lo que nosotros estamos indicándoles. Cuando hablamos del contexto, permite ubicar al niño en cierto tiempo de espacio-realidad. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando únicamente de los colores, o si estoy únicamente hablando de comidas, o si estoy hablando únicamente de animales.
unos ejercicios de comprobación y ampliación, es decir, que a medida que el niño va comprobando una palabra, me permite ampliar más el campo semántico para que él adquiera muchos más conocimientos. Y hablamos de la identificación de palabras y los ejercicios de escritura, porque como les venía diciendo, abre mucho el campo de la escritura. Hay una lectura más comprensiva, escritura molde cursiva, por lo que permite que por primera vez la letra script quede de un lado y la cursiva, como se escribe de un todo, no hay separación, permite, digamos, en la parte de los trazos y en la parte de motricidad fina, un desarrollo más acerca de este tipo de letra. Y hablamos de unas actividades para reconocer palabras o partes de palabras en otras palabras. De aquí ya pasamos al siguiente método del día de hoy, que es el método eclético, que este método habla de un enfoque conceptual que no sostiene rígidamente un paradigma, es decir, que no se casa o no se articula directamente con un solo significado o una sola premisa, es decir, que no escoge una sola cosa para irse por ese camino. El método eclético lo que nos habla a nosotros es que se basa en diferentes métodos, diferentes teorías, diferentes suposiciones, premisas, y ahí escoge lo que realmente necesita y la forma en cómo lo va a aplicar. Es decir, es la fusión donde se va a tomar lo más significativo de otros modelos. Esto es lo que permite, obviamente, es un proceso de enseñanza mucho más amplio, una autonomía completamente del docente, porque podemos combinar cierto tipo de este método, voy a coger el tipo de lectura, de este otro voy a coger el tipo de escritura y combinarlos. A este método también se le conoce como método mixto, y por lo tanto la tendencia ecléctica presenta un intento para vencer, digamos, las limitaciones que tienen los otros métodos que ya habíamos visto en cuanto a las desventajas. Y realiza, pues obviamente la idea es alcanzar muchos resultados y aún más mejores en los niveles de lectoescritura que se hace con un solo método. Entonces, el método ecléctico se basa en todos, fusiona, digamos, lo más importante o lo que yo necesite de varios métodos. Eso sí, ya es de acuerdo a la autonomía del docente. Listo, chicos, para la evidencia de esta semana vamos a realizar con fichas de cartulina el abecedario como lo indica la imagen. Pueden ser en fichas bibliográficas, en memofichas, que creo que también se le conocen, y ya es totalmente autónomo de ustedes si de pronto quieren desarrollar el dibujito o lo imprimen para que lo puedan desarrollar. ¿Listo? Entonces esto es todo por la clase de hoy. Gracias, feliz día.